Bien, vamos a continuación a dar un ejemplo muy especial de la convergencia en probabilidad. Vamos a suponer, ¿sí?, que, entonces, veamos este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos x1, x2, etcétera, una sucesión de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas. Independientes e igualmente distribuidas con media finita mu, y varianza finita y positiva, sigma cuadrado. Bien, entonces vamos a considerar, supóngase que definimos la variable aleatoria S sub n como la suma de las primeras n variables y que definimos x sub n barra como S sub n sobre n. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces se tiene que, como las variables aleatorias son independientes e igualmente distribuidas y todas tienen media finita como mu, entonces el valor esperado de S sub n nos va a dar igual a n mu, y en consecuencia el valor esperado de x sub n barra va a ser igual a mu. La varianza de S sub n, como son de nuevo independientes igualmente distribuidas, pues me va a dar n sigma cuadrado, con lo cual la varianza de x sub n barra va a ser igual a 1 sobre n cuadrado por n sigma cuadrado, es decir, sigma cuadrado sobre n. Consideremos ahora un epsilon mayor que 0 arbitrario. Y vamos a preguntarnos qué pasa con lo siguiente. Vamos a mirar qué pasa con la probabilidad de que la diferencia en valor absoluto entre x sub n barra c y mu sea mayor que epsilon. Entonces nosotros sabemos que esto pues obviamente es mayor o igual que 0, y por la desigualdad de Chebyshev sabemos que esto es menor o igual que la varianza de x sub n barra sobre epsilon al cuadrado. Es decir, lo que estaríamos obteniendo es 0 menor o igual que la probabilidad de que el valor absoluto de x sub n barra menos mu sea mayor que epsilon, va a resultar ser menor o igual que sigma cuadrado sobre n epsilon al cuadrado. Y entonces, si nosotros hacemos tender el n hacia infinito, entonces esto sería para 0, esto sería para 0, entonces aquí con n tendiendo a infinito, con n tendiendo a infinito, con lo cual estaríamos obteniendo que x sub n barra tiende en probabilidad, cuando n tiende a infinito, hacia mu. X sub n barra se conoce como la media muestral y mu como la media poblacional. Entonces, lo que nos está diciendo este resultado es que la media muestral de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con media finita mu y varianza sigma cuadrado tiende en probabilidad hacia la media poblacional. Este teorema se conoce como la ley débil de los grandes
números. Bien, la primera ley de los grandes números fue desarrollada por James Bernoulli, que vivió entre los años 1654 y 1705. Él también se conoce como Jacob Jacques o Jacob Bernoulli. ¿Sí? Él lo demostró para el caso particular en el cual las variables aleatorias x1, x2, etc., eran independientes e igualmente distribuidas con una distribución Bernoulli de parámetro 1 medio. Bien, a continuación vamos a presentar un criterio que nos permite determinar de manera relativamente sencilla si una sucesión de variables aleatorias converge en probabilidad o no. Entonces, el teorema al que hacemos mención es el siguiente. Entonces, vamos a suponer que tenemos x1, x sub 2, etc., variables aleatorias reales definidas todas sobre el mismo espacio de probabilidad. Entonces, sean x, x1, x sub 2, etc., variables aleatorias reales definidas sobre el mismo espacio de probabilidad. Espacio de probabilidad omega f p. Y vamos entonces a demostrar que se satisface lo siguiente. Entonces, x sub n va a converger en probabilidad hacia x cuando n tiende a infinito si y solamente si el límite cuando n tiende a infinito del valor esperado del valor absoluto de x sub n menos x sobre 1 más sobre 1 más el valor absoluto de x sub n menos x si este valor esperado tiende hacia 0. Entonces, veamos a ver por qué razón esto es cierto. Entonces, podemos asumir sin pérdida de generalidad que el límite es 0. Entonces, sin pérdida de generalidad, se puede asumir que el límite es 0. Si no lo es, pues sencillamente consideramos una nueva sucesión de variables aleatorias, llamémosla y sub n, definida como x sub n menos x, y se aplica el resultado demostrado para el caso en el que el límite es 0. Entonces, que x es igual a 0. Bien, entonces vamos a mirar primero en este sentido. O sea, vamos a suponer que x sub n converge en probabilidad hacia x. Entonces nosotros tendríamos que para todo epsilon mayor que 0 se satisface que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que la diferencia en valor absoluto entre x sub n y 0 es mayor que epsilon, este límite es 0. Ahora tenemos que se satisface lo siguiente. Entonces, puesto que el valor absoluto de x sub n sobre 1 más valor absoluto de x sub n, esto lo podemos expresar como x sub n por 1 más el valor absoluto de x sub n por indicadora del conjunto para los cuales el valor absoluto de x sub n es mayor que epsilon, más lo mismo x sub n sobre 1 más valor absoluto de x sub n
pero por indicadora del conjunto de todos los omega en omega para los cuales el valor absoluto de x o n de omega es menor o igual que epsilon. Bien, entonces, ¿qué estaríamos nosotros obteniendo aquí? Dado que nosotros tenemos que x o n en valor absoluto es menor o igual que 1 más valor absoluto de x o n, entonces podemos afirmar lo siguiente. Entonces tendremos que valor absoluto de x o n sobre 1 más valor absoluto de x o n por indicadora del conjunto de todos los omega en omega para los cuales valor absoluto de x o n de omega es mayor que epsilon, podemos afirmar que esto es menor o igual que indicadora del conjunto para los cuales x o n es mayor que epsilon. Ahora, entonces, teniendo en cuenta que tendríamos entonces lo siguiente, por lo tanto, vamos a obtener que el valor esperado del valor absoluto de x o n sobre 1 más valor absoluto de x o n va a resultar ser menor o igual que, entonces, veamos a ver qué nos quedaría. Entonces va a ser menor o igual que, y aquí estaríamos obteniendo el valor esperado, ¿sí?, de la indicadora del conjunto de x o n, el valor absoluto de x o n mayor que epsilon, y eso nos estaría dando la probabilidad de que x o n sea mayor que epsilon. Por otra parte, si x o n es menor o igual en valor absoluto que epsilon, entonces x sub n sobre 1 más x sub n en valor absoluto sería menor o igual que epsilon. Entonces esto nos va a dar más epsilon. ¿Listo? Y como esto se satisface para cualquier epsilon y por hipótesis sabemos que la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega para los cuales el valor absoluto de x o n de omega es mayor que epsilon, que eso tiende hacia 0, entonces podemos obtener, ¿sí?, esto estaría siendo mayor o igual que 0, esto tendería hacia 0 y esto tendería hacia epsilon, y eso para cualquier epsilon. Entonces podemos concluir que el límite cuando n tiende a infinito del valor esperado de valor absoluto de x o n sobre 1 más valor absoluto de x o n, que este límite tiene que dar 0. Veamos ahora la implicación en el otro sentido. Entonces, se tiene que la función siguiente, f de x igual a x sobre 1 más x, esta función es una función creciente. Y por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente. Entonces, podemos afirmar que epsilon sobre 1 más epsilon, ¿sí?, por indicadora del conjunto de todos los omega en omega para los cuales x o n de omega es mayor que epsilon. Esto podemos afirmar que es menor o igual que valor absoluto de x o n sobre 1 más valor absoluto de x o n por indicadora del conjunto de todos los omega en omega para los cuales x o n de omega es mayor que epsilon, y esto pues evidentemente es menor o igual que x sub n en valor absoluto sobre 1 más valor absoluto de x sub n, y esto para cualquier epsilon mayor que 0. Para todo epsilon mayor que 0. En consecuencia, ¿qué sería lo que estaríamos obteniendo?
que entonces 0 va a ser menor o igual que epsilon por 1 más epsilon por la probabilidad de que x sub n en valor absoluto sea mayor que epsilon, y esto va a resultar ser menor o igual que el valor esperado de x sub n en valor absoluto sobre 1 más valor absoluto de x sub n. Haciendo tender n hacia infinito, entonces nosotros obtenemos el resultado, porque pues esto se va para 0 por hipótesis, esto se iría para 0, y de ahí luego entonces podemos deducir que para todo epsilon mayor que 0 se satisface que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad del valor absoluto de x sub n mayor que epsilon, que esto es 0, y eso era lo que queríamos demostrar.